Antes de que mueran tantas células cardíacas que su corazón se detenga y John también muera. El músculo del corazón de John ha sido reconectado justo a tiempo. Hola, Susie. Tengo un cliente para ti. Solo se ha perdido medio billón de células. Las sobrevivientes comienzan a latir de nuevo. Le dimos ATP. Su condición se hace estable. Llegó aquí hace 10 minutos. Pero a medida que el oxígeno fluye nuevamente, una célula sobreviviente comienza a latir fuera de ritmo. Está generando su propia señal eléctrica. Esta célula por sí sola, con su latir diferente, envía el corazón de John al caos. Su señal choca con la del marcapasos. Se desata una anarquía eléctrica. Sin un pulso unificado, su corazón es incapaz de latir. Está en FV, fibrilación ventricular. El suministro de oxígeno al cerebro se reduce a nada. Es un paro cardíaco. Llama a clave azul. A menos que el corazón de John comience a latir en los siguientes 4 minutos, su cerebro sufrirá daños permanentes. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2. 1, 2, 3, 4, 5. 3. 1, 2, 3, 4, 5. 4. 1, 2, 3, 4, 5. Cargando a 200 joules. Despejen, por favor. Esta descarga es de 130.000 vatios, suficiente electricidad para iluminar un estadio de fútbol. No está diseñada para hacer latir el corazón de John. Al contrario, lo detiene por completo para darle al marcapasos la oportunidad de retomar el control. El trastorno continúa. Cargando a 200. Atrás todos. Bien, gracias a todos. Subámoslo a cuidados intensivos pronto. Todo está bien, John. Lo has hecho muy bien. Tu corazón se salió de ritmo, John, pero vas a estar bien. ¿Entendido? En los próximos 5 días, la membrana rasgada de la placa de John sanará. Durante ese tiempo, se le administrarán drogas para evitar que se forme otro trombo. Pero la placa permanecerá en su arteria. Es humedad, se filtra por la pared. Relájate, ¿sí? Comienzas a parecerte a Kenny. Olvida el trabajo. Y también olvida el fútbol. Aquí tienes. ¡Qué bien! John ha tenido una afortunada salida. Por el resto de su vida tomará drogas anticoagulantes para evitar que sus arterias se bloqueen nuevamente. El 500.000 de células que murieron ha dejado una cicatriz en su corazón. Un recuerdo permanente del trauma que ha sufrido. Esto es desastroso para el equipo rojo. Bien. Bien, vamos. Sí. En este vídeo vamos a estudiar
estudiar las enfermedades relacionadas con el corazón y aquellas otras relacionadas con los conductos que transportan. Estamos acá porque queremos aclarar una serie de dudas. Bueno, alguna pregunta si tienen, por favor, jóvenes. Licenciada, una pregunta. ¿Cuál es el medicamento más utilizado como anticoagulante? Hay varios. Hay varios anticoagulantes, desde la troponina. A ver. Ay, ahorita me voy a acordar, chicas, es un medicamento especial. Solamente se utiliza en bomba de infusión. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo? ¿Atracurio? No se utiliza eso. Ahorita me estoy acordando un ratito. ¿Alguna otra pregunta más? Va a depender de la extensión también, ¿no? Nitroglicerina. Ahí está, me basta ahora. Nitroglicerina. Cuando ya están en terapia intensiva, lo que utilizábamos es la nitroglicerina. ¿Ya? Y aparte otros medicamentos, porque el dolor es muy fuerte. Entonces, hasta morfina se utilizaba en este tipo de pacientes. ¿Ya? Y aparte de esos, ¿no? Otros, ¿no? Los betabloqueadores, por ejemplo, ¿no? Y va a depender en qué estado está. Por ejemplo, en el señor del video ha hecho un paro cardíaco. Antes ha precedido una taquicardia. Y ustedes han visto, ¿no? Como la maraña de electricidad existe en el corazón y el mismo corazón busca otras alternativas para poder llegar, ¿no? Con la sangre al resto, ¿ya? Y por eso se produce la taquicardia. Entonces, eso es lo que se hace. Bueno, la nitroglicerina. Ahora, otros medicamentos, como les decía, en el mismo servicio de oncología hay pacientes que reciben aspirina, ¿no? Las aspirinas. Y es una forma de prevención también, aquellos, ¿no? De 100 miligramos o de 80 miligramos, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que se hace. El bisoprolol también utilizamos mucho en oncología. El carvedilol también utilizamos, ¿ya? Entonces, les estoy dando algunos medicamentos que sí utilizamos como betabloqueadores. El carvedilol, que hay de 6.25 en el servicio de oncología y el de 12.25. El bisoprolol, por ejemplo, también, ¿no? Cuando yo les pregunto por qué utilizan, y nadie que está en medicamento, por ejemplo, va y mira el diagnóstico del paciente, ¿no? O se pregunta por qué está utilizando el carvedilol. Lo utilizamos mucho en la mañana cuando damos medicamentos de las 8, ¿ya? La nitroglicerina va a haber en tabletas y en inyectables. En tabletas hay el sublingual, por ejemplo, ¿no? Para disminuir el dolor en forma inmediata, ¿ya? Por vía sublingual lo que queremos es que el efecto sea rápido, ¿ya? Eso es lo que se hace. La torvastatina, por ejemplo, la torvastatina también son para aquellos que tienen triglicéridos altos, ¿ya? La amlodipina,
Les estoy dando algunos medicamentos que utilizamos en el servicio, por ejemplo. ¿Ya? ¿Para qué sirve la amlodipina? Reduce la presión arterial, relaja los vasos y lo más importante, tiene que o hace que el corazón tenga mayor fuerza para que pueda bombear. ¿Ya? Entonces, esos son algunos medicamentos que sí utilizamos en el servicio. ¿Ya? Y lo que queda claro es que cuando hay una probabilidad de infarto es por varios motivos, ¿no? Terotomas, grasas, mayor o menor cantidad de flujo sanguíneo, los trombos, etcétera, ¿no? Y una de las grandes causas jóvenes siempre es el sobrepeso, ¿no? No por la forma que nosotros vemos esos pacientes que son obesos, sino de ahí nace pues la importancia de tener triglicéridos en parámetros normales, sino porque va a haber consecuencias de aterotomas que van a obstruir el paso libre del flujo sanguíneo y que van a llegar al corazón. Cuando vieron el video, que el señor hizo un paro y una fibrilación ventricular, utilizaron lo que es la desfibrilación. Y tenemos que diferenciar en lo que es la cardioversión y la desfibrilación. En la cardioversión suministra una corriente eléctrica programada para determinar una taquicardia, ¿ya? En la desfibrilación se utiliza en situaciones de urgencia con el tratamiento para la fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso. Lo que queremos es que haya una conexión eléctrica porque este corazón de hacer una bradicardia pasa a ser una taquicardia. Entonces los complejos son tan irregulares que la taquicardia llega, ¿no? Más de 100, 200, etcétera. Y que si no paramos eso, después va a haber una asistolia. Entonces, con la desfibrilación se hace una descarga para que el corazón entre otra vez en ritmo, ¿ya? Eso es. Ahora, algunos de ustedes han debido ver que cuando hay un paro cardíaco, un código azul, se lleva todo el carro y está el desfibrilador, ¿ya? El desfibrilador que tiene además su monitor para ver toda la reacción del paciente, ¿ya? Cuando hay una bradicardia aguda, el tratamiento que se da es un marcapaso. El marcapaso es un dispositivo electrónico que proporciona estimulación eléctrica al músculo cardíaco. Cuando los pacientes están en una bradicardia severa, ya como emergencia, porque hay marcapasos temporales, que se les puede poner en terapia intensiva o en urgencias, etcétera, hasta que el médico indique, según la patología del paciente, que va a tener un marcapaso cardíaco definitivo, ¿ya? Estos marcapasos son endocárdicos, ¿no? Y se dan porque es... ¿Cuál es el procedimiento? A través de una vena subclavia, por ejemplo, ¿ya? O femoral. Y se retira cuando ya se coloca un marcapaso definitivo. Los marcapasos vienen de todo tipo, ¿ya? Los marcapasos pueden, igual que los relojes, los celulares, etcétera, va a depender del tipo de fabricación y el tipo de duración que hay. Hay con 2 cámaras, con una sola cámara. Lo recomendado siempre está que sea de una sola cámara, ¿ya?
de 2 cámaras, perdón. Y se coloca, no estaba presentando, ¿no, jóvenes? Creo que no. No, Lice. Bueno, aquí lo que les decía es que la desfibrilación se utiliza en situaciones de urgencia con el tratamiento para la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso, ¿ya? Ahora, les decía también de los marcapasos, que se va a colocar en una emergencia como una bradicardia severa. Estos marcapasos pueden ser temporales y definitivos. El tiempo de duración va a depender también del tipo de fábrica que tiene este marcapaso. Los marcapasos son de 1 o de 2 cámaras, ¿ya? Antes le teníamos tanto miedo y cualquier paciente que se le colocaba un marcapaso entraba a terapia intensiva. Ahora van a sus salas normal porque es un procedimiento muy sencillo. Obviamente con todas las probabilidades que pueda tener una cirugía como el de todos, ¿ya? Como el de todos. Bueno, quisiera que pregunten sobre el video que han visto y alguna otra pregunta que ustedes vean también conveniente. Bueno, si no hay preguntas. Le hice una pregunta. Si, digamos, el marcapaso le pone a una señora de 60 años, ¿es más peligroso? Es como cualquier otra cirugía, jóvenes. Todas las cirugías tienen su riesgo, pero como les decía, el marcapaso se pone debajo de la piel, ¿ya? Y además tienen que llegar, ¿dónde? A través de una vena, ¿ya? Que puede ser subclavia, infra o supra, por ejemplo, o la yugular o la femoral también, ¿ya? O sea, no, como les digo, parece así, del corazón, marcapaso y todo el mundo tiene miedo, no es así. Y se puede colocar. Lo raro es, ¿qué les puedo decir? Es el precio, ¿no? Bueno. La duración de los marcapasos vienen de 5, 10, 15 años, ¿ya? Y pueden llevar una vida absolutamente normal, ¿ya? No hay más problema. Es como una batería, ¿ya? Entonces, y además hay, qué sé yo, que pueden, se coloca el marcapaso y después les dan una serie de cuidados, ¿no? Que no estén cerca del celular, de dispositivos electrónicos, etcétera, ¿ya? Pero no es así como lo ven, que es un paciente grave o que no puede vivir, etcétera, ¿no? No es así. No es así. Bueno, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? Dicen, perdón, entonces después de que se cumple el ciclo de vida del marcapaso, ¿se tiene que cambiar? Se cambia, normal. Gracias. A ver, estoy buscando dónde están mis marcapasos. Bueno. Cuando una persona tiene marcapaso y ha hecho un paro respiratorio, etcétera, no hay,
o sea, no hay pulso propio del paciente, lo que se tiene que hacer es sacar el marcapaso porque puede seguir latiendo y eso confunde, ¿ya? Pero el paciente está fallecido, por decir, ¿ya? Entonces, como me decían, ¿a qué edad se puede colocar el marcapaso? Y como dice, no hay edad para el marcapaso, ¿ya? A ver, lo que quiero es... No les voy a mostrar todo, pero esta es lo que quiero que vean de un complejo QRS, ¿ya? El complejo PQRS. Si alguien me decía, por ejemplo, que es un infarto, hay lo que se aumenta es el complejo ST, ¿verdad? Aquí, y el complejo Q va a ir más abajo, y a eso se va a denominar infarto. Cuando hay inversión del complejo T, se va a llamar isquemia, ¿ya? Y el PR y el RS y T, esta parte es la que se ensancha para que haya un infarto, ¿ya? Por si acaso. Bueno, esa es la parte. Después no quiero que vean porque de pronto me va a... Y esta parte... Este es el nodo sinoauricular, que es el marcapaso natural del corazón. El nodo AB y el haz de His, ¿no? Que son las conducciones eléctricas de los impulsos eléctricos del corazón, las fibras de Purkinje. Acuérdense, y este es cómo se representa en el complejo. Ya aquí arriba está. Comienza del origen nodo sinusal, ya, va hacia las vías de conducción al nodo haz de His, aurículo ventricular a los haz de His, los fascículos y a las fibras de Purkinje, y se produce el ritmo, ¿ya? Fíjense aquí arriba, eso es lo más básico que se puede ver en un electrocardiograma, ¿ya? Donde comienza en el marcapaso natural, que es el nodo sinoauricular. Va hacia las ramas haz de His y a las fibras de Purkinje. Eso es todo lo que sabemos para que se produzca un ritmo, ¿ya? Ahora, ¿por qué se pone el marcapaso, por ejemplo? Porque en una bradicardia no hay la suficiente bombeo de sangre para llegar al resto del organismo o del cuerpo. Bueno. Bueno, así cortito. Ay, no estoy presentando. No he encontrado mis marcapasos que estaban por ahí. Así cortito porque tampoco
lo vuelven a llevar, para que entiendan lo del marcapaso también. Entonces, van a colocar el marcapaso porque el corazón no tiene la suficiente cantidad de flujo de sangre, ¿no? Entonces, lento. Entonces, va a ser tan lento que en esos va a dar el corazón, ¿ya? Y por eso se pone el marcapaso. Entonces, ¿cuándo ocurre un paro cardíaco? Bueno, ya lo hemos silenciado. Un paro cardíaco va a ocurrir cuando el corazón deja de producir un pulso y una circulación sanguínea eficaz. Puede ser por problema cardíaco, puede producirse posterior a un paro respiratorio, ¿ya? Puede haber actividad eléctrica, ¿ya? Que se llama disociación eléctrica mecánica, eso es como les decía, ¿no? Conocida como una actividad sin pulso, ¿ya? Va a producir la hipovolemia, acidosis importante y un infarto agudo de miocardio, ¿ya? Fíjense, o sea, la patología más importante de pronto para producir un paro cardíaco así instantáneo, casi siempre es un infarto agudo de miocardio, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Y esto quiero que vean, jóvenes, cuando decimos está en paro cardíaco. Tantos ya pacientes que han fallecido en oncología y podemos evidenciar de esto. La conciencia. De pronto nos está hablando y paulatinamente de estar consciente pasa a un estado de somnolencia, estupor y coma, ¿ya? El pulso. Puede que tenga, pero nosotros no percibimos. Entonces, ¿qué se pone? Pulso no perceptible, así como la presión no audible, ¿ya? La presión y el pulso, entonces va a haber variaciones. Un esfuerzo respiratorio, ¿no? Entonces, con Kussmaul, porque hay tiempos de apnea y parece suspiro, ¿ya? Entonces va a haber un esfuerzo respiratorio. Las pupilas ya no van a tener reacción, cualquiera que enfoquemos con una luz, no va a haber reacción de las pupilas. Puede haber convulsiones o no, ¿ya? Y cada minuto es valioso y si pasa más tiempo, el daño cerebral es irreversible, ¿no? Entonces, sabemos, aunque algunas cosas ya están cambiando, que las células que tienen o han hecho o al paciente ha hecho un paro, las que no van a poder volverse, no se manifiestan y va a haber un daño irreversible de las células, de las neuronas, ¿no? O sea, no se vuelven, como les puedo decir, a ver, la palabra exacta, se mueren. O sea, en otras palabras, no funcionan, no hay necrosis y se vuelven a llenar de sangre, etcétera, ¿no? Las neuronas se mueren, no hay oxígeno, no hay irrigación sanguínea y las que no se recuperen son las células cerebrales. Por eso dice que hay un daño cerebral y va a depender del tiempo con que hemos estado reanimando al paciente, ¿no? Puede ser que ese paciente salga, pero a veces los daños son irreversibles, como dice. Puede ser que dejemos al paciente sin habla o manifestaciones neurológicas que después son irreversibles, ¿ya? Las técnicas básicas que ustedes ya lo han visto en soporte vital es la realización de un RCP, ¿ya? De un RCP para que mantener la vida, ¿ya? Y transportar inmediatamente a una institución adecuada cuando no se está en un hospital, ¿ya? Cuando no se está en un hospital. Cuando se está en un hospital, obviamente que tenemos todo el material y los instrumentos necesarios para iniciar una buena RCP, desde la tabla al desfibrilador y sobre todo los medicamentos, jóvenes, ¿ya? Los medicamentos. Todo esto han avanzado, ¿no? ABC
D, que nos toca a nosotros en el hospital, ¿no? Observar la falta de respuesta, evaluar las vías respiratorias, solicitar auxilio inmediata cuando no se está en el hospital, ¿ya? Entonces, eso es lo que quiero yo que ustedes identifiquen de una manera mejor. A ver, vean este cuadro que me gusta mucho, ¿no? Cuando va a haber una respuesta, tratar como esté indicado, ¿no? Valorar la respiración. ¿Qué significa MES? Sentir, escuchar, mirar, ¿verdad? La respiración, sin respiración, iniciar un RCP, ¿no? Entonces ya este algoritmo utilizamos ya en terapia intensiva. Cuando se hace una exploración física, se saca un electrocardiograma, va a haber una hipotensión, choque, una probable embolia pulmonar, una fibrilación ventricular, arritmia muy lenta, etcétera, y ya se va a iniciar una RCP. Lo que nosotros hemos aprendido es la reanimación básica cuando estamos en una emergencia o un paciente probable ha hecho un infarto hasta llegar al hospital. ¿Ya? Bueno. Bueno, siempre les doy una tarea sobre las enfermedades periféricas, pero bueno, no lo voy a hacer diferente ahora. Bueno. Bueno, para que se produzca un paro cardíaco provocado por un infarto agudo de miocardio, hemos hablado harto de la arteriosclerosis y de la aterosclerosis, ¿ya? Una enfermedad muy común en las arterias, literalmente significa un endurecimiento de las arterias, ¿no? Un proceso difuso en que las fibras musculares y el endotelio de las paredes de las arterias pequeñas y arteriales se engrosan, ¿no? O sea, cuando se engrosan, ¿qué va a pasar? Va a haber un menor flujo de sangre, ¿ya? La aterosclerosis implica proceso diferente, lo cual afecta a la íntima de las venas grandes y medianas. Uno es la producción de placas y otra es la falta de elasticidad de las venas, ¿ya? Estos cambios consisten en la acumulación de lípidos, que es grasa, ¿no? Calcio, componentes sanguíneos, carbohidratos y tejido fibroso en la capa íntima de la arteria, ¿no? Las mismas se conocen como aterotomas o placas, ¿no? De grasas. Esta es una arteria normal y esta es una arteria que está llevada por aterosclerosis, ¿no? Que son placas que se forman. Y el menor flujo se va a ir a obstruir el flujo normal de sangre. Debería ser una abertura y esta se va a estrechar por la placa, ¿no? A medida que pasa el tiempo y los años, como les decía, esto va a depender, ahí nos explicaba en el video, que las grasas normales lo va a producir el hígado. El problema es que nosotros consumimos demasiados alimentos que contienen mucho colesterol, ¿ya? Los procesos patológicos de la arteriosclerosis y atero son diferentes. Rara vez ocurre uno sin el otro porque tienen que estar duras, ¿ya? Porque no hay elasticidad y la formación de placas, ¿ya? Entonces, puesto que la aterosclerosis es una enfermedad generalizada de las arterias. Aquí, por ejemplo, puede tapar cualquiera de las arterias, puede buscar otro camino. En este caso que ustedes están viendo, este redondo celeste, puede hacer un infarto, ¿ya? Bueno, esto es lo que llamábamos, ¿no? Esta es una arteria, estas son las arteriolas, estos son los vasos.
Esta es la túnica externa o la adventicia, ¿no? Entonces, media, hay la elástica interna y la externa, ¿no? Entonces, esta es la vista de una arteria del corazón, ¿no? Bueno, no quiero ir a esto. Siempre va a haber, qué sé yo, el paro cardíaco o un infarto. No se olviden que no solamente significa el corazón, sino también va a haber un infarto cerebral o un infarto mesentérico, ¿ya? Va a depender del territorio isquémico, que puede tener unas o otras superiores, siendo algunos órganos o vísceras más sensibles. Por ejemplo, cuando hay un infarto mesentérico, también va a depender del tamaño de la extensión. A veces entra alguien con un cuadro de un dolor agudo o que van a ir a explorar en una cirugía y se encuentran con un infarto mesentérico. Y a veces cuando ya está muy extenso, lo único que hacen es cerrar. En el cerebro lo mismo, ¿no? Va a depender de la extensión del infarto, ¿ya? ¿Cuáles son los factores de riesgo para que se produzca este tipo de aterosclerosis, por ejemplo? El tabaquismo, que es uno de los factores de riesgo más poderosos en el desarrollo de la lesión aterosclerótica. En este tiempo de invierno, jóvenes, no sé si es porque supuestamente el cigarro caliente, etcétera, van a haber mucha gente fumando, más que en otras épocas, ¿ya? Y el tabaquismo definitivamente forma aterosclerosis, ¿ya? La nicotina disminuye el flujo sanguíneo en las extremidades y aumenta la frecuencia cardíaca, la presión arterial y estimula el sistema nervioso, lo que causa vasoconstricción, ¿no? Menor flujo de sangre e incrementa la formación de coágulos debido a que aumenta la agregación plaquetaria, ¿no? Entonces, la agregación plaquetaria en la formación de trombos, ¿ya? El número de cigarrillos fumados se relaciona directamente con la extensión de la enfermedad, ¿no? El que fuma y el que está a su lado, por si acaso, ¿ya? Otros factores, fíjense, son la obesidad, el estrés, la falta de ejercicio, que se han identificado como contribuyentes a este proceso patológico, ¿ya? Entonces, les estoy mostrando los factores que pueden afectar para tener problemas arteriales y que puedan provocar infartos. No solamente, como les decía, corazón, sino cerebro y también visceral, ¿ya? Bueno, aquí está lo que se llama el tabaquismo, la falta de controles médicos, ¿no? Porque no se olviden que la presión arterial junto con la diabetes también son o denominados enfermedades silenciosas, ¿no? Entonces va a haber una alteración lipídica, ¿no? Lleno de grasa, ¿no? Y la obesidad que está pues relacionada con los factores de gran riesgo, jóvenes. Ahora, eso no significa, jóvenes, que aquellas personas delgadas por constitución, etcétera, ya dejen de tener algún problema o la probabilidad de un infarto. Siempre se va a ver que algunos delgados, personas delgadas, se queden de tener triglicéridos altos, ¿ya? Por si acaso. Bueno, está diabetes, el alcohol, ¿no? Entonces, los hábitos de la vida, de vida, ¿no? No hacer ejercicios, las alteraciones hematológicas, factores hereditarios, que si alguien ha tenido en una familia que ha muerto con un infarto o problemas cardíacos, en la otra generación de la próxima familia probablemente también tenga este tipo de alteraciones, ¿ya? Para prevenir la arteriosclerosis se debe evitar factores, ¿no? Como el consumo de grasas saturadas y el colesterol, ¿no? Las papas fritas. Miren, tantas cosas ricas que uno puede, entre comillas, ricas decimos, ¿no? Sobre todo las papas fritas. La presión arterial alta, fumar, la falta de ejercicio. Medir razonablemente los niveles
de colesterol a 300 miligramos diarios. Nadie tiene ese hábito, jóvenes, de ver cualquier alimento que consumimos, la parte que nos está diciendo, tiene colesterol, calcio, hierro, etcétera, que nosotros pasamos por alto. Todas las empresas que tienen o que producen alimentos tienen la obligación de poner cuánto de azúcar y grasa tiene cada uno, ¿ya? Por si acaso. Reducir la cantidad de grasa consumida en la dieta, sustituir las grasas no saturadas por grasas saturadas. Ciertos medicamentos combinados con modificaciones a la dieta y el ejercicio se usan para reducir los niveles de sangre, de lípidos en sangre, como la atorvastatina que les decía. Bueno, no se sabe cómo empieza, ni causas concretas, ¿no? Entonces siempre decimos es una suposición, la dieta, pacientes obesos, etcétera, ¿no? Pero como les decía, triglicéridos altos, el fumar, la obesidad, el sedentarismo, otros factores, pero menos decisivos a la hora de desarrollar, son tener algún familiar de primer grado que haya padecido de esta enfermedad, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso ya les decía. ¿Cuáles van a ser los síntomas? Son prácticamente nulos, o sea, no podemos ver que una persona tenga, qué sé yo, mareos o presión alta, etcétera, ¿verdad? Cuando nos damos cuenta, cuando los triglicéridos están altos o cuando se hace un ecocardiograma, ¿ya? A eso se llama. Bueno, no quiero entrar en la profundidad del tema para que no haya confusión. Bueno, voy a quedar en insuficiencia arterial, ¿ya? Pero de las extremidades, ¿ya? Ahí vamos a quedar, jóvenes, pacientes con insuficiencia arterial periférica para el próximo tema.